19 de diciembre de 2025 marca esa fecha, recuérdenla, porque según fuentes gubernamentales que hablaron bajo condición de anonimato, ese día está previsto que ocurra algo importante, algo relacionado con 3 y Atlas, el enorme objeto interestelar que actualmente atraviesa nuestro sistema solar a gran velocidad, y el silencio de los canales oficiales no es casual, es calculado, es deliberado. Y si entienden lo que realmente está ocurriendo a puerta cerrada en Washington, Ginebra y Pekín, ese silencio debería aterrorizarles. Empecemos con lo que sabemos públicamente. 3I Atlas fue descubierto en julio de 2025 por el Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides en Chile. El anuncio lo hizo el Centro de Planetas Menores el 2 de julio. En cuestión de horas, astrónomos de todo el mundo comenzaron a rastrear a este visitante procedente de más allá de nuestro sistema solar. En pocos días, se dieron cuenta de que no se trataba de otro vagabundo cósmico más. Era algo sin precedentes, algo que no se comportaba como deberían comportarse los objetos naturales, algo que planteaba preguntas que nadie en posiciones de autoridad quería responder públicamente. El objeto mide aproximadamente 10 kilómetros de diámetro, más o menos el tamaño de Manhattan. Viaja a velocidades que superan los 200.000 kilómetros por hora. Su trayectoria lo llevó al interior del sistema solar por una ruta que, según los cálculos de los astrónomos, tenía menos de un 0,005% de probabilidad de ocurrir de forma natural. Menos de 5 posibilidades entre 100.000. Eso no son probabilidades, son coincidencias imposibles acumuladas sobre anomalías estadísticas envueltas en improbabilidades matemáticas. Y, sin embargo, los científicos del gobierno seguían insistiendo públicamente en que 3I Atlas era solo un cometa, solo hielo y roca de otro sistema estelar, nada más. Sigan adelante, aquí no hay nada que ver. Pero la representante Ana Paulina Luna, de Florida, no siguió adelante. El 31 de octubre envió una carta formal al administrador en funciones de la NASA, exigiendo la divulgación inmediata de todos los datos, imágenes y observaciones relacionados con 3I Atlas. Solicitó específicamente las fotografías de alta resolución tomadas por el Mars Reconnaissance Orbiter el 2 de octubre, cuando el objeto pasó a menos de 19 millones de millas del planeta rojo. Esas imágenes, según fuentes familiarizadas con la situación, mostraban detalles que contradecían la hipótesis del cometa natural. Mostraban estructuras, geometrías, patrones que no deberían existir en un trozo de hielo de 7.500 millones de años de antigüedad que ha sido bombardeado por la radiación cósmica durante más tiempo del que existe la Tierra. La respuesta de la NASA: silencio. La agencia citó el cierre del gobierno que comenzó el 1 de octubre como motivo para no revelar la información, pero hay algo que no cuadra. El gobierno reabrió, se reanudó la financiación. Sin embargo, esas imágenes siguen siendo clasificadas, no retenidas, no en revisión, clasificadas. Esa es una designación específica. Eso significa que alguien, en algún lugar de la cadena de mando, determinó que esas fotografías representan información que podría amenazar la seguridad nacional si se hicieran públicas, que vio exactamente el Mars Reconnaissance Orbiter, que justifica ese nivel de secreto. El profesor Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, ha expresado abiertamente la necesidad de transparencia. El 31 de octubre informó a los miembros del Congreso sobre el 3I Atlas y sus implicaciones. Ha solicitado a la NASA que publique todos los datos científicos para su análisis independiente. Ha señalado que las anomalías que rodean a este objeto, si se observaran en cualquier otro contexto científico, exigirían un escrutinio extraordinario. Pero en lugar de escrutinio, recibimos comunicados de prensa sobre actividad cometaria natural, aunque inusual. En lugar de datos, recibimos garantías de que todo está bajo control. En lugar de respuestas, recibimos reuniones informativas programadas que se posponen, se reprograman y luego se cancelan por completo. El 6 de noviembre, Defense Scoop informó de que los responsables de la NASA habían programado una reunión con el representante Luna para el día siguiente. Esa reunión se celebró, se desconoce lo que se discutió. La oficina de Luna publicó un breve comunicado en el que reconocía que la reunión había tenido lugar y afirmaba que la NASA había acordado proporcionar información adicional una vez completado el análisis. ¿Cuándo se completará el análisis? No se ha facilitado ningún calendario. ¿Qué forma tendrá la información? No se han dado detalles. ¿Incluirá las imágenes clasificadas? Sin comentarios. El Pentágono añadió otra capa a esta historia.
Cuando se le preguntó si 3I Atlas representaba una amenaza para la seguridad nacional, un portavoz del Departamento de Defensa afirmó que la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, AARO, estaba siguiendo de cerca los informes relacionados con 3I Atlas, pero que el objeto queda fuera de la misión de la AARO, ya que se ha evaluado que se trata de un cometa. Fíjense en la redacción: no confirmado como un cometa, no identificado definitivamente como un cometa, evaluado. Ese es el lenguaje de la comunidad de inteligencia. Eso significa que están operando sobre la base de evaluaciones e interpretaciones, no de certezas. Y si no están seguros, ¿por qué le dicen al público que lo están? Esto es lo que los miembros del gobierno no dirán públicamente, pero confirmarán extraoficialmente. A principios de septiembre, varias agencias federales comenzaron a coordinar los preparativos para lo que los documentos internos denominan el evento de diciembre. En estos preparativos participaron la FEMA, el Departamento de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional y elementos de la comunidad de inteligencia. Según una fuente, el objetivo declarado era garantizar la continuidad de las operaciones gubernamentales y la seguridad pública en caso de acontecimientos inesperados relacionados con la aproximación del 3I Atlas a mediados de diciembre. Acontecimientos inesperados. ¿Qué acontecimientos? Si solo se trata del paso de un cometa, ¿qué podría ocurrir que requiriera la coordinación de la FEMA y los protocolos de continuidad del gobierno? Esos protocolos se reservan para escenarios catastróficos: guerra nuclear, impacto de un asteroide, brote pandémico, acontecimientos que amenazan el funcionamiento básico de la sociedad. ¿Por qué serían necesarios esos protocolos para un cometa que, según insisten todas las fuentes oficiales, no supone ninguna amenaza para la Tierra? La trayectoria proporciona parte de la respuesta. 3I Atlas alcanzó el perihelio, su punto más cercano al Sol, el 30 de octubre. En ese momento se encontraba en el lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra, completamente oculto, inobservable desde los telescopios terrestres. Solo los recursos espaciales, SOHO, Stereo y el telescopio espacial James Webb pudieron ver lo que ocurrió durante esas horas cruciales. Y según múltiples fuentes, lo que ocurrió durante el perihelio no fue un comportamiento normal de un cometa. El objeto se iluminó de forma explosiva, mucho más allá de los niveles previstos. Sus emisiones cambiaron de composición y su trayectoria, que se había calculado con precisión basándose en meses de observaciones, se desvió 4 segundos de arco de la trayectoria prevista. 4 segundos de arco no parecen significativos. Es una medida angular minúscula, apenas perceptible incluso con instrumentos sofisticados. Pero cuando se rastrea un objeto que viaja a 200.000 kilómetros por hora a través de distancias interestelares, 4 segundos de arco se traducen en cientos de miles de kilómetros de diferencia posicional. Algo hizo que el 3I Atlas cambiara de rumbo. No mucho, solo lo suficiente para ajustar ligeramente su trayectoria, lo justo para garantizar que, cuando alcance su máxima aproximación a la Tierra el 19 de diciembre, pasará exactamente a una distancia de 1,8 unidades astronómicas, aproximadamente 270 millones de kilómetros. Esa distancia es importante, es lo suficientemente lejos como para que no haya posibilidad de colisión. No hay efectos gravitacionales en la órbita de la Tierra, no hay perturbaciones de las mareas. Es perfectamente seguro desde el punto de vista físico, pero también está lo suficientemente cerca como para poder observarlo con detalle. Lo suficientemente cerca como para que los telescopios terrestres, los telescopios espaciales e incluso los astrónomos aficionados con equipos modestos puedan ver 3I Atlas con un detalle sin precedentes. Lo suficientemente cerca como para que, sea lo que sea este objeto, haga lo que haga, tengamos un asiento en primera fila para el espectáculo. Y eso, según fuentes familiarizadas con las reuniones informativas clasificadas, es lo que preocupa a los gobiernos. No es que 3I Atlas vaya a chocarnos, es que veremos algo que no se puede explicar como un fenómeno natural, algo que nos obligará a admitir lo incómodo que es lo que este objeto realmente es. Consideremos la dirección de llegada. 3I Atlas entró en el sistema solar desde una trayectoria que se remonta a una región del cielo situada a menos de 9 grados de la famosa fuente de la señal WOW. La señal WOW, detectada en 1977 por el radiotelescopio Big Ear, sigue siendo la candidata más sólida a ser una transmisión extraterrestre artificial jamás recibida.
Durante 48 años, los científicos han debatido su origen, su significado e incluso si era real. Y ahora, un objeto interestelar llega desde casi exactamente la misma dirección. La probabilidad de que sea una coincidencia, 0,6%, menos de una posibilidad entre 160. Añádase eso a la probabilidad de la trayectoria. Añádase eso al momento del perihelio que ocultó el objeto precisamente cuando era más brillante. Añádase eso a la corrección de rumbo que ajustó su distancia de aproximación en diciembre. Añádase a eso la composición química, que no se parece en nada a la de los cometas de la nube de Oort de nuestro propio sistema solar. Cada anomalía por separado podría descartarse. En conjunto, dibujan un panorama que las explicaciones astronómicas convencionales no pueden abordar por completo. El profesor Loeb ha declarado públicamente que estima que la probabilidad de que 3I Atlas sea artificial es del 30 al 40%. No se trata de una especulación marginal. Se trata de un astrofísico de Harvard, antiguo presidente del Departamento de Astronomía, que afirma que hay una probabilidad entre 3 de que este objeto haya sido fabricado, construido, enviado aquí deliberadamente, y los funcionarios del gobierno, los que han visto los datos clasificados, los que han revisado el análisis que no se ha hecho público, no le contradicen. No le tachan de loco, no están emitiendo comunicados explicando por qué se equivoca, se mantienen en silencio, y ese silencio es ensordecedor. A puerta cerrada, las conversaciones son diferentes. Según una fuente de la comunidad de inteligencia, una evaluación clasificada completada a finales de octubre concluyó que 3E Atlas presenta características incompatibles con la formación y el comportamiento natural de un cometa. La evaluación no concluyó que fuera artificial, pero tampoco pudo concluir que fuera natural. La recomendación fue mantener una vigilancia continua, prepararse para múltiples escenarios y evitar declaraciones públicas que pudieran tener que ser rectificadas más tarde. En otras palabras, no decirle a la gente que definitivamente es solo un cometa, porque podríamos tener que admitir que es otra cosa. La Agencia Espacial Europea ha sido más comunicativa, al menos relativamente. A principios de noviembre, los científicos de la ESA publicaron los resultados preliminares de las observaciones realizadas por múltiples naves espaciales y estaciones terrestres. Esos hallazgos confirmaron emisiones electromagnéticas inusuales procedentes de 3I Atlas. No eran señales de radio, no eran el tipo de transmisiones moduladas que se asociarían con una comunicación deliberada, pero sí eran actividad electromagnética que no se corresponde con los procesos de plasma que se dan alrededor de los cometas naturales, actividad que sugiere la generación interna de energía, actividad que, en palabras de un investigador de la ESA, que habló de forma anónima, parece sospechosamente algo que opera dentro de ese objeto, operando, tiempo presente. No tecnología antigua inactiva encerrada en hielo, operando, activo, funcional, haciendo algo, aunque no entendamos qué. El telescopio espacial James Webb observó 3I Atlas en agosto, antes del perihelio. La NASA publicó algunos de esos datos a finales de agosto, mostrando que la superficie del objeto había sido transformada por miles de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos. La radiación había penetrado entre 15 y 20 metros de profundidad, creando lo que los científicos denominaron una corteza procesada por radiación. Ese anuncio tuvo una cobertura moderada. Lo que no se anunció públicamente fue lo que los instrumentos de Webb detectaron debajo de esa corteza. El análisis espectroscópico indicó estructuras internas con composiciones que no coinciden con el hielo o la roca, simetrías que los procesos naturales de acreción no producen, vacíos, cámaras, geometrías que un analista describió como arquitectónicas. Ese análisis sigue siendo clasificado. El científico que lo mencionó lo hizo en una conversación privada en una conferencia internacional celebrada en Ginebra a finales de septiembre. Desde entonces, se le ha ordenado a ese científico que no hable públicamente sobre 3E Atlas hasta que se complete la revisión por pares. Una revisión por pares que, según múltiples fuentes, se ha retrasado indefinidamente a petición de la NASA, porque los hallazgos son controvertidos, porque son inciertos, o porque son ciertos y alguien decidió que el público no está preparado para lo que revelan. Se acerca el 19 de diciembre, a 40 días de escribir esto. 40 días hasta que 3I Atlas alcance su punto más cercano a la Tierra.
40 días hasta que millones de observadores de todo el mundo puedan apuntar sus telescopios hacia este objeto y ver por sí mismos lo que está sucediendo. Y esto es lo que los gobiernos saben pero no han dicho públicamente. No pueden controlar la narrativa una vez que eso suceda. No pueden clasificar lo que los astrónomos aficionados fotografían desde sus patios traseros. No pueden impedir que los observadores internacionales compartan datos de forma independiente. El evento de diciembre, sea lo que sea, se desarrollará a la vista de cualquiera que quiera verlo. Por eso se están haciendo los preparativos. Por eso está involucrada la FEMA. Por eso se han activado los protocolos de continuidad del gobierno. No porque 3i Atlas suponga una amenaza física, sino porque supone una amenaza informativa. Una amenaza para la narrativa mantenida sobre el lugar de la humanidad en el universo. Una amenaza para la cómoda suposición de que estamos solos, de que los visitantes interestelares son solo rocas y hielo, de que nada ahí fuera nos presta atención. Si 3i Atlas es lo que algunos científicos creen en privado que podría ser, todo cambia. Y los gobiernos, por naturaleza, no manejan bien los cambios de paradigma. Los manejan con cautela, con control, con una divulgación cuidadosamente gestionada. Los militares saben algo. Múltiples fuentes confirman que las unidades de la Fuerza Espacial, las redes de vigilancia por satélite y las agencias de inteligencia de los países de la OTAN tienen la misión de vigilar continuamente 3i Atlas desde principios de septiembre. No se trata de una observación astronómica rutinaria. Se trata de un seguimiento operativo clasificado que utiliza recursos normalmente reservados para la vigilancia de satélites hostiles, lanzamientos de misiles y amenazas potenciales para la seguridad nacional. Cuando los departamentos de defensa de todo el mundo empiezan a tratar un cometa como una cuestión militar, hay que preguntarse qué saben ellos que el público no sabe. Empecemos por la Red Internacional de Alerta de Asteroides, IAWN. La IAWN existe específicamente para coordinar la respuesta global a los objetos cercanos a la Tierra que puedan suponer una amenaza de impacto. Entre sus miembros se encuentran agencias espaciales de Estados Unidos, Europa, Japón, Rusia, China y docenas de otros países. El 20 de septiembre, la IAWN inició una campaña de observación sin precedentes para el 3i Atlas. La campaña se prolongará desde el 27 de noviembre de 2025 hasta el 27 de enero de 2026. 2 meses completos de observación global coordinada utilizando todos los telescopios, sistemas de radar y sensores espaciales disponibles. Esto es lo que la hace tan notable. El 3i Atlas no supone ninguna amenaza de impacto para la Tierra. Su aproximación más cercana es de 1,8 unidades astronómicas, aproximadamente 270 millones de kilómetros. Eso es más lejos que la distancia entre la Tierra y Marte en su punto más cercano. No hay ningún escenario de mecánica orbital en el que este objeto pueda chocar contra nuestro planeta. Ninguno. Entonces, ¿por qué la red de defensa planetaria, diseñada explícitamente para proteger a la Tierra de los impactos de asteroides, dedica 2 meses de observación intensiva a algo que no puede amenazarnos físicamente? La respuesta, según múltiples fuentes familiarizadas con la planificación de la IAWN, es que la campaña de observación no tiene como objetivo proteger a la Tierra del 3i Atlas. Se trata de documentar lo que hace el 3i Atlas durante su máximo acercamiento, qué señales emite, qué correcciones de rumbo realiza, qué actividades se pueden detectar cuando las condiciones de observación son óptimas. Quieren un registro completo porque, en privado, los científicos que participan en la campaña no creen que se trate de un objeto natural. Y si no es natural, entonces comprender su comportamiento se convierte en una cuestión de seguridad planetaria, incluso si no supone ningún riesgo de colisión. La campaña involucra a aproximadamente 40 observatorios importantes en todo el mundo, además de innumerables instalaciones más pequeñas y astrónomos aficionados. Las observaciones abarcarán longitudes de onda de luz visible, infrarroja, radio, ultravioleta y rayos X. Participarán múltiples naves espaciales, entre ellas el telescopio espacial James Webb, el telescopio espacial Hubble, el observatorio de rayos X Chandra y numerosos satélites de observación de la Tierra que pueden dedicarse a la observación astronómica. Se trata del programa de observación más completo jamás organizado para un solo cometa o asteroide. El coste asciende a cientos de millones de dólares si se tiene en cuenta el tiempo de telescopio, las operaciones de las naves espaciales, el procesamiento de datos y el personal. No se gasta esa cantidad de dinero sin una buena razón. La participación militar es más profunda de lo que la mayoría de la gente cree.
Según analistas de defensa que hablaron bajo condición de anonimato, las unidades de la Fuerza Espacial responsables de monitorear los objetos orbitales recibieron informes clasificados sobre 3E Atlas a mediados de septiembre. Esos informes incluían predicciones de trayectoria, datos espectroscópicos y análisis que sugerían que el objeto presenta características incompatibles con una formación natural. Se ordenó al personal de la Fuerza Espacial que mantuviera un seguimiento continuo del objeto mediante sistemas de radar en fase basados en tierra y sensores espaciales. Ese es el protocolo que normalmente se reserva para el seguimiento de naves espaciales potencialmente hostiles o de desechos que amenazan a satélites críticos. La Red de Vigilancia Espacial de Estados Unidos, una red global de radares terrestres y telescopios ópticos que rastrea todo lo que se encuentra en la órbita terrestre, amplió su misión en octubre para incluir la vigilancia del espacio profundo de 3I Atlas. Esto requirió reprogramar los algoritmos de seguimiento, ajustar las prioridades de programación y coordinarse con socios internacionales para garantizar que no se produjeran lagunas en la cobertura. Un operador de radar, en declaraciones privadas, describió el esfuerzo como tratar un cometa interestelar como si fuera un satélite chino que pudiera empezar a maniobrar de forma impredecible. No es una hipérbole, es el protocolo operativo literal. El Ministerio de Defensa de Rusia se ha involucrado igualmente, aunque de forma menos pública. Las instalaciones de observación de satélites en Siberia y la región del Cáucaso tienen la misión de realizar un seguimiento ininterrumpido desde finales de septiembre. El programa espacial chino, que suele ser muy reservado en lo que respecta a las actividades espaciales militares, participó en una reunión celebrada en octubre en Viena y organizada por el Comité de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre. Según fuentes presentes, la reunión se centró en los protocolos de coordinación internacional para objetos anómalos de origen indeterminado, el 3E Atlas. No se mencionó por su nombre en el resumen oficial de la reunión, pero todos los presentes entendieron de qué se estaba hablando. Los funcionarios de la Agencia Espacial Europea se han mostrado más comunicativos sobre sus preocupaciones, al menos a puerta cerrada. Un memorándum interno filtrado del Programa de Concienciación Situacional Espacial de la ESA, con fecha del 15 de octubre, afirmaba que 3E Atlas representa un objeto de gran interés para la seguridad planetaria y recomendaba la máxima prioridad de observación en consonancia con los recursos disponibles. El memorándum continuaba señalando que, aunque el objeto no supone ningún riesgo de colisión, su potencial valor para la inteligencia y su naturaleza poco clara justifican unos esfuerzos de vigilancia extraordinarios. Valor para la inteligencia. Ese no es un lenguaje que se aplique habitualmente a los cometas. La coordinación va más allá de las agencias gubernamentales. Se ha contactado con empresas espaciales privadas con capacidad de observación, como SpaceX, Blue Origin y varias empresas de imágenes satelitales, para que aporten datos. Algunas aceptaron voluntariamente, otras recibieron lo que las fuentes describieron como solicitudes enérgicas de los enlaces del Departamento de Defensa. El ejecutivo de una empresa de imágenes, hablando de manera extraoficial, describió que se le pidió reasignar satélites comerciales de observación de la Tierra para vigilar el 3I Atlas durante ventanas de tiempo específicas. Cuando se le preguntó por qué se necesitarían satélites civiles diseñados para la obtención de imágenes terrestres para la observación astronómica, se le respondió que era una cuestión de seguridad nacional y que no era apropiado hacer más preguntas. Los mercados financieros no han pasado por alto las implicaciones. A finales de octubre, los contratistas de defensa con capacidades de vigilancia espacial registraron una actividad bursátil inusual. Las acciones de las empresas que fabrican sistemas de telescopios, equipos de radar y sensores espaciales experimentaron picos de volumen y modestos aumentos de precio. Los analistas de mercado observaron estos movimientos, pero no pudieron identificar los catalizadores específicos. No se había anunciado ningún contrato gubernamental. Ningún informe de resultados había superado las expectativas, solo una acumulación silenciosa por parte de inversores institucionales que parecían saber algo que el mercado en general desconocía. Si se sigue el dinero, se descubre que hay gente preparándose para algo importante. Las compañías de seguros también están prestando atención. Lloyd's of London, que suscribe pólizas para operadores de satélites y empresas espaciales, publicó a principios de noviembre una guía interna sobre los riesgos potenciales de los objetos interestelares. La guía no mencionaba específicamente a 3E Atlas,
pero el momento era llamativo. Recomendaba a los operadores de satélites que revisaran sus protocolos de prevención de colisiones y consideraran si la cobertura existente abordaba adecuadamente los vectores de amenaza no tradicionales. Traducción: si ocurre algo inesperado en diciembre, no des por sentado que tus pólizas actuales te indemnizarán sin preguntas. Las instituciones académicas con programas de astronomía han notado la presión de los patrocinadores gubernamentales. Varios investigadores que participan en las observaciones de 3i Atlas informaron que se les pidió que firmaran acuerdos de confidencialidad adicionales antes de recibir acceso a ciertos conjuntos de datos. Eso es inusual. La investigación científica normalmente se rige por los principios de publicación abierta y revisión por pares. Los acuerdos de confidencialidad son poco frecuentes fuera de los proyectos de defensa clasificados. Sin embargo, aquí hay astrónomos civiles que realizan observaciones de un cometa visible públicamente, a los que se les pide que restrinjan lo que pueden discutir. Un profesor, que declinó ser identificado por temor a poner en peligro la financiación futura, describió la situación como sin precedentes en mis 30 años de carrera. El marco legal es confuso. El Tratado del Espacio Ultraterrestre, firmado en 1967, establece los principios del derecho internacional espacial. Prohíbe a las naciones reclamar la soberanía sobre los cuerpos celestes y exige que las actividades espaciales se realicen con fines pacíficos. Pero, ¿qué ocurre cuando un cuerpo celeste podría no ser natural? ¿Qué ocurre cuando un objeto interestelar muestra características que sugieren inteligencia? El tratado no aborda esos escenarios porque, en 1967, parecían pura ciencia ficción. Ahora podrían ser realidad, y los abogados internacionales se apresuran a interpretar un lenguaje de hace 7 décadas en contextos completamente nuevos. La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas convocó una sesión a puerta cerrada el 20 de octubre para debatir las implicaciones legales y políticas de los escenarios de contacto con inteligencia no terrestre. Esa sesión no estaba oficialmente relacionada con 3i Atlas, pero todos los invitados conocían la agenda real. Entre los asistentes se encontraban representantes de las principales naciones con programas espaciales, además de Brasil, India, Sudáfrica y otros países con importantes capacidades astronómicas. Según se informa, los debates abarcaron cuestiones como ¿quién habla en nombre de la humanidad si se intenta establecer comunicación? ¿Qué protocolos rigen el intercambio de información sobre posibles tecnologías extraterrestres? ¿Cómo coordinan las naciones sus respuestas a objetos que podrían ser plataformas de vigilancia de otras civilizaciones? Estas ya no son cuestiones académicas. Son retos políticos prácticos a los que se enfrentan los gobiernos en este momento, y a juzgar por el ambiente que se respiraba en la reunión, el consenso resulta difícil de alcanzar. Rusia y China abogan por un control estricto de la información y una coordinación internacional centralizada a través de la ONU. Estados Unidos y las naciones europeas están a favor del intercambio transparente de datos y el análisis descentralizado por parte de instituciones científicas independientes. Las naciones más pequeñas temen quedar excluidas de los procesos de toma de decisiones que podrían afectar a toda la humanidad. Nadie tiene buenas respuestas. Todos improvisan sobre la marcha porque no existe un manual para esta situación. Los líderes religiosos también están siendo informados discretamente. A principios de noviembre, representantes del Vaticano, de las principales instituciones académicas islámicas, de las autoridades religiosas hindúes y de organizaciones budistas participaron en consultas con funcionarios gubernamentales sobre las posibles implicaciones sociales y teológicas de la confirmación de la existencia de inteligencia extraterrestre. Esas consultas no se hicieron públicas, pero múltiples fuentes confirmaron que se llevaron a cabo. La preocupación no se centra en la doctrina teológica, ya que la mayoría de los marcos religiosos pueden dar cabida a la vida extraterrestre. La preocupación se centra en la estabilidad social, sobre cómo responderá la población cuando se cuestionen los supuestos fundamentales sobre la singularidad de la humanidad, sobre cómo evitar el pánico, mantener el orden y gestionar el impacto psicológico que podría acompañar a la confirmación de que no estamos solos. La participación de la FEMA encaja en este patrón. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias no suele ocuparse de los cometas. Su misión es la respuesta y la preparación ante desastres nacionales. Sin embargo, a mediados de septiembre, la FEMA activó los centros de coordinación regionales y comenzó a actualizar los protocolos de comunicación de emergencia. Cuando se les preguntó, los portavoces de la agencia citaron ejercicios de preparación rutinarios.
pero el momento elegido plantea interrogantes. ¿Por qué septiembre? ¿Por qué centrar los ejercicios en escenarios que implican eventos de información inesperados y gestión de la respuesta pública a acontecimientos sin precedentes? Esas frases no encajan con los escenarios de desastres naturales, encajan con escenarios de divulgación, encajan con situaciones en las que el desafío no es el daño físico, sino el impacto informativo. Los protocolos de continuidad del gobierno, los planes clasificados que garantizan la continuidad de las funciones esenciales del gobierno durante catástrofes, se revisaron y actualizaron en octubre. Múltiples fuentes confirman que esto ocurrió en varias agencias y que implicó la coordinación con los líderes del Congreso. Los escenarios específicos que se abordaron siguen siendo clasificados, pero un miembro del personal del Congreso, que habló de forma anónima, describió reuniones informativas sobre mantener las operaciones del gobierno y la confianza pública durante acontecimientos que podrían alterar fundamentalmente la comprensión pública del lugar de la humanidad en el universo. No se trata de un lenguaje sobre huracanes o terremotos, se trata de un lenguaje sobre cambios de paradigma. La fecha del 19 de diciembre sigue apareciendo en los documentos de planificación, no como una fecha amenazante, no como un escenario de impacto, sino como un punto de decisión, como un momento en el que se dispondrá de más información, como una fecha límite en la que deben completarse ciertos preparativos. Un planificador del Departamento de Defensa, hablando en privado, lo describió como el día en que quizá tengamos que mantener algunas conversaciones difíciles con el público. Cuando se le presionó para que diera más detalles sobre qué conversaciones, el planificador se negó a dar más explicaciones, pero dijo: si has prestado atención a Three Eye Atlas, probablemente puedas adivinarlo. Los astrónomos aficionados representan una variable que los gobiernos no pueden controlar por completo. Miles de personas en todo el mundo tienen telescopios capaces de observar Three Eye Atlas durante su aproximación en diciembre. No están sujetos al secreto gubernamental. No están sujetos a acuerdos de confidencialidad. Si ven algo notable, algo que contradiga las declaraciones oficiales, lo publicarán inmediatamente en Internet. Compartirán imágenes, espectros y datos a través de foros y redes sociales antes de que cualquier gobierno pueda intentar contener la información. Por eso los preparativos se centran tanto en la estrategia de comunicación, porque una vez que se descubre el secreto, el control de la narrativa se vuelve imposible. Las diapositivas de PowerPoint filtradas de una reunión de la OTAN celebrada en Bruselas a finales de octubre describen los protocolos de comunicación para eventos de observación anómalos. Las diapositivas describen un sistema de respuesta por niveles. Nivel 1. Las observaciones que pueden explicarse mediante marcos científicos convencionales se anuncian a través de los canales habituales, comunicados de prensa de la NASA, publicaciones científicas y procedimientos estándar. Nivel 2. Las observaciones que desafían las explicaciones convencionales, pero que no prueban de forma definitiva su origen artificial, dan lugar a declaraciones cuidadosamente redactadas que enfatizan la incertidumbre y la necesidad de análisis adicionales. Nivel 3. Las observaciones que proporcionan pruebas convincentes de origen artificial activan estrategias de comunicación internacionales coordinadas en las que participan jefes de Estado, el secretario general de la ONU y ruedas de prensa simultáneas en varios idiomas diseñadas para maximizar la calma y minimizar el pánico. Nadie espera el nivel 1. Si Three Eye Atlas fuera solo un cometa, no estaríamos teniendo estas conversaciones. La preparación es para el nivel 2 o el nivel 3. Para el momento en que el reconocimiento oficial sea inevitable, para el día en que alguien, en algún lugar, observe algo que no pueda descartarse como un fenómeno natural, algo tan claro, tan inequívoco, que seguir manteniendo la historia de solo es un cometa resulta insostenible. El 19 de diciembre podría ser ese día, o quizá no, pero los gobiernos de todo el mundo se están preparando como si pudiera serlo. Entonces, ¿qué sucederá realmente el 19 de diciembre? ¿Qué debe esperar la gente? Y lo que es más importante, ¿a qué deben estar atentos que los gobiernos podrían no anunciar públicamente? Separemos los hechos confirmados de las especulaciones razonables y examinemos lo que realmente sugieren las pruebas. En primer lugar, los hechos confirmados. 3I Atlas alcanzará su máxima aproximación a la Tierra a exactamente 478 unidades astronómicas, lo que se traduce en 268.898.938 kilómetros.
Esto ocurrirá el viernes 19 de diciembre de 2025. La hora exacta varía según la ubicación, pero para la mayor parte de la Tierra, la máxima aproximación se producirá a última hora de la tarde o a primera hora de la noche, hora UTC. El objeto estará en la constelación de Leo, visible desde el hemisferio norte en los cielos antes del amanecer. El brillo previsto es de aproximadamente magnitud 11 a 12, posiblemente tan brillante como la magnitud 9 si continúan los niveles de actividad actuales. Eso significa que se podrá ver con pequeños telescopios y buenos prismáticos bajo cielos oscuros. No es espectacular, pero es accesible para los astrónomos aficionados serios. Esas son las cifras que publica la NASA. Esas son las trayectorias calculadas por múltiples instalaciones independientes en todo el mundo. Esos cálculos son sólidos, se basan en meses de observaciones, en la mecánica orbital que ha demostrado su precisión durante siglos y en la confirmación de docenas de estaciones de seguimiento. El 3I Atlas estará exactamente donde los científicos predicen que estará, con una incertidumbre de medición de unos pocos cientos de kilómetros en una distancia de cientos de millones de kilómetros. La incertidumbre no está en la trayectoria, la incertidumbre está en lo que observaremos cuando llegue allí. Empecemos por el escenario más optimista, desde la perspectiva de quienes esperan que realmente se trate solo de un cometa. El 3I Atlas sigue comportándose como lo ha hecho desde el perihelio. Su actividad disminuye gradualmente a medida que se aleja del Sol. Su brillo se desvanece desde los niveles actuales de magnitud 11 o 12 hasta la magnitud 14 o más tenue a finales de año. Las observaciones espectroscópicas muestran emisiones continuas de vapor de agua y dióxido de carbono a tasas decrecientes, en consonancia con los modelos de calentamiento solar. No hay correcciones de rumbo, no hay señales anómalas, no hay brillos inesperados ni cambios estructurales. Los astrónomos publican artículos sobre características inusuales, pero en última instancia naturales. El objeto se desvanece de la conciencia pública. La vida continúa como antes. Ese escenario es posible, incluso podría ser probable, dependiendo de las hipótesis de partida, pero no es el escenario para el que se están preparando los gobiernos. No se activa la FEMA, se coordina el seguimiento militar internacional y se informa a los líderes religiosos sobre un cometa que se desvanece de forma predecible. Los preparativos sugieren que los responsables de la toma de decisiones creen que otros escenarios son más probables. Consideremos el escenario 2. El 3I Atlas muestra un comportamiento durante su máxima aproximación que desafía las explicaciones naturales, pero no prueba de forma definitiva su origen artificial. Quizás los niveles de actividad aumentan en lugar de disminuir a pesar de la creciente distancia del Sol. Quizás las observaciones espectroscópicas detectan emisiones que no coinciden con la composición esperada del cometa. Quizás la trayectoria muestre pequeñas correcciones de rumbo incompatibles con la desgasificación pasiva. Quizás las observaciones de radio detecten señales estructuradas que podrían ser procesos naturales de plasma o podrían ser otra cosa. Este es el escenario interesante pero ambiguo, aquel en el que se intensifica el debate científico, en el que algunos investigadores defienden explicaciones naturales exóticas, mientras que otros sugieren que sigue siendo posible un origen artificial, en el que la cobertura mediática se dispara con opiniones contradictorias de los expertos, en el que los gobiernos emiten comunicados cuidadosamente redactados, en los que reconocen observaciones inusuales, al tiempo que hacen hincapié en la incertidumbre y el análisis en curso. Este escenario crea la máxima turbulencia social, con el mínimo compromiso oficial. La gente exige respuestas. Los científicos no pueden dar respuestas definitivas. Florecen las teorías conspirativas. Algunas poblaciones entran en pánico, otras descartan todo el asunto por exagerado. La confianza en las instituciones se erosiona aún más, ya que la gente concluye que se les mantiene deliberadamente en la ignorancia. Este es el escenario pesadilla para las relaciones públicas y la estabilidad social. También es, según múltiples fuentes, lo que algunos analistas consideran el resultado más probable. Consideremos ahora el escenario 3, el que nadie discute públicamente, pero en el que todos los involucrados están pensando. 3. Atlas hace algo el 19 de diciembre que no puede explicarse mediante procesos naturales. Tal vez realiza correcciones de trayectoria demasiado grandes y precisas como para atribuirlas a la desgasificación. Tal vez emite señales de radio con una modulación o un contenido informativo evidentes.
Tal vez su estructura se hace visible en imágenes de alta resolución, revelando geometrías incompatibles con la acreción natural. Quizás se fragmente de manera que exponga estructuras internas claramente artificiales. Quizás libere objetos más pequeños que maniobren de forma independiente. Quizás ocurra algo que haga que la hipótesis del origen artificial no solo sea plausible, sino inevitable. Si eso ocurre, se activarán los protocolos de comunicación. Se informará inmediatamente a los jefes de Estado. El secretario general de la ONU emitirá un comunicado preparado. Las agencias espaciales de todo el mundo coordinarán anuncios en varios idiomas programados para llegar simultáneamente a audiencias globales. El mensaje hace hincapié en varios puntos. La Tierra está a salvo, no hay ninguna amenaza, se trata de un descubrimiento científico histórico. La cooperación internacional continuará, el análisis sigue en curso y se proporcionará más información a medida que esté disponible. Los líderes religiosos emiten declaraciones de apoyo enmarcadas en sus respectivas tradiciones teológicas. Las plataformas de redes sociales activan políticas de moderación preestablecidas para contrarrestar la desinformación y el pánico. Los servicios de emergencia se ponen en alerta ante posibles disturbios civiles, aunque públicamente esto se atribuye a una preparación rutinaria no relacionada. Ese es el plan de actuación. Que funcione depende de lo que realmente ocurra y de la claridad de las pruebas. Si las observaciones dejan lugar a dudas, si los expertos pueden discutir de forma plausible sobre las interpretaciones, la situación sigue siendo manejable. Pero si ocurre algo innegable, que cualquiera con un telescopio puede verificar, que los observadores aficionados fotografían y publican en Internet antes incluso de que se hagan las declaraciones oficiales, entonces el control de la narrativa se vuelve imposible. Entonces no se gestiona la información, sino la reacción. Y una reacción a esa escala ante una noticia tan trascendental es impredecible. El Southwest Research Institute propuso a principios de este año un concepto de misión para interceptar 3I Atlas, utilizando las capacidades de lanzamiento existentes. La nave espacial aceleraría para igualar la velocidad del objeto y realizaría un sobrevuelo cercano, capturando imágenes de alta resolución y datos espectroscópicos. La ventana de lanzamiento se abrirá en 2029 o 2030, capturando 3I Atlas en algún lugar más allá de la órbita de Júpiter antes de que salga del sistema solar de forma permanente. La misión no alcanzaría el objeto hasta aproximadamente 2033, pero representaría la mejor oportunidad de la humanidad para examinarlo de cerca y en detalle. La financiación aún no ha sido aprobada. El diseño aún no se ha finalizado, pero el concepto existe. Y si el 19 de diciembre se dan razones suficientemente convincentes para seguir investigando, esa misión podría pasar de ser un concepto a un programa financiado con notable rapidez. Según se informa, el programa espacial chino ha debatido internamente conceptos de misión similares. Rusia tiene capacidades espaciales que podrían utilizarse para la interceptación. La Agencia Espacial Europea podría asociarse con colaboradores internacionales en una misión conjunta. Sí, 3I Atlas resulta ser lo que algunos científicos sospechan, la primera nave espacial que la humanidad envíe para alcanzar y estudiar un objeto interestelar. No carecerá de financiación ni de apoyo político. Se convertirá en la misión espacial de mayor prioridad de la historia. Todas las naciones con programas espaciales querrán participar. El rendimiento científico sería incalculable. Y si el objeto es artificial, el valor de la información transformaría nuestra comprensión de la tecnología, la ingeniería y lo que es posible. Pero eso está a años de distancia. El 19 de diciembre está a 6 semanas. 6 semanas hasta la mejor oportunidad de observación que tendremos cuando 3I Atlas transite por el sistema solar interior antes de dirigirse hacia Júpiter y más allá, hacia la oscuridad. Lo que suceda en esas 6 semanas dependerá en parte de lo que haga el objeto, en parte de lo que detecten los observadores y en parte de las decisiones que tomen las oficinas gubernamentales sobre qué información divulgar y cuándo. Los astrónomos aficionados tienen un papel crucial. Son la red de observación distribuida que los gobiernos no pueden controlar. Miles de personas con telescopios, cámaras y conexiones a Internet. Si ocurre algo extraordinario, ellos lo verán, lo documentarán, lo compartirán. Por eso, la Unión Astronómica Internacional
coordinó la campaña de observación de 2 meses en la que participaron astrónomos aficionados de todo el mundo. Es mejor que estén organizados, que compartan datos a través de canales establecidos y que sigan protocolos de observación estandarizados, que operar de forma independiente y sin coordinación. Es mejor que sus descubrimientos fluyan a través de instituciones científicas que puedan proporcionar contexto y análisis que explotar en las redes sociales sin un marco de interpretación. Las directrices de la campaña, publicadas a finales de octubre, proporcionan instrucciones específicas de observación, configuraciones de equipos sugeridas, ventanas de visualización óptimas en función de la ubicación, formatos de datos para compartir observaciones, información de contacto de astrónomos profesionales que pueden proporcionar orientación y responder a preguntas. Está muy bien organizado para ser algo elaborado en solo unos meses, casi como si el marco ya existiera, esperando un objetivo adecuado, casi como si alguien hubiera previsto la necesidad de coordinar los esfuerzos de observación masiva de aficionados para un objeto de especial interés. Casi como si no fuera la primera vez que se hacían estos preparativos, porque hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Los protocolos que se utilizan para 3 y Atlas no son del todo nuevos. Son una adaptación de los planes de contingencia clasificados desarrollados tras el tránsito de Oumuamua por el Sistema Solar en 2017. Tras ese primer visitante interestelar confirmado, tras la controversia sobre si podría ser artificial, tras los debates sobre el tiempo de observación insuficiente y las oportunidades perdidas, varias agencias desarrollaron marcos para gestionar de forma más eficaz los futuros objetos interestelares. Esos marcos anticipaban escenarios que iban desde el simple interés científico hasta el posible origen artificial. Esbozaban estrategias de comunicación, coordinación de la observación, mecanismos de cooperación internacional y protocolos de información pública. 3i Atlas es la primera prueba real de esos marcos. El 19 de diciembre se verá si funcionan. El momento es notable. El 19 de diciembre cae cerca del solsticio de invierno en el hemisferio norte, el día más corto del año, simbólicamente rico si se inclina por ese tipo de pensamiento. También es significativo desde el punto de vista práctico, ya que proporciona el máximo de horas de oscuridad para la observación desde las latitudes septentrionales, donde se encuentran la mayoría de los grandes observatorios. No está claro si se trata de una coincidencia o si la trayectoria de 3 y Atlas dio lugar naturalmente a que la aproximación más cercana se produjera cerca del solsticio. La mecánica orbital sugiere que es natural, pero la mecánica orbital también sugería que la trayectoria de llegada desde cerca de la fuente de la señal WOW era natural, hasta que se calculó la probabilidad y se comprendió que era estadísticamente extraordinaria. Si se acumulan suficientes coincidencias extraordinarias, dejan de parecer coincidencias. Ese es el argumento básico de Avi Loeb, que cuando se encuentra un objeto que presenta múltiples anomalías, cada una de ellas improbable individualmente pero no imposible, hay que considerar seriamente la hipótesis de que no es natural. Hay que aplicar el mismo rigor analítico que los científicos aplican a cualquier otra cuestión, comprobando las hipótesis con las pruebas y siguiendo los datos allá donde conduzcan. Y si los datos apuntan sistemáticamente a un origen artificial, hay que reconocer esa posibilidad en lugar de retorcer las explicaciones naturales para que se ajusten a observaciones que no explican adecuadamente. El 19 de diciembre proporcionará más datos, mejores datos, datos desde una distancia más cercana con instrumentos más capaces en condiciones óptimas de observación. Datos que resolverán las ambigüedades o las profundizarán. Datos que podrían confirmar que 3i Atlas es un cometa interestelar inusual pero natural, o que podrían revelar características que nos obliguen a afrontar seriamente la alternativa. Pase lo que pase, el mundo estará pendiente. Astrónomos profesionales en los principales observatorios, astrónomos aficionados en patios traseros de todo el mundo, analistas gubernamentales en estaciones de monitoreo, personal militar rastreando a través de sistemas clasificados, medios de comunicación preparando noticias que tal vez nunca se publiquen o que se conviertan en la noticia más importante de la historia de la humanidad. Miles de millones de personas que han oído algo sobre un cometa interestelar que se acerca a la Tierra y sienten una vaga curiosidad por lo que sucederá a continuación.
y un grupo mucho más reducido, aquellos que han prestado mucha atención, los que han notado las anomalías y las evasivas oficiales y los preparativos extraordinarios, los que entienden que el 19 de diciembre podría ser el día en que todo cambie, o quizá no. Podría ser un hermoso cometa observado por entusiastas y estudiado por científicos y olvidado por todos los demás en cuestión de semanas. Podría desvanecerse en la oscuridad astronómica, una nota al pie en los catálogos de objetos interestelares, recordado principalmente por ser el tercer visitante de este tipo que detectamos. Ese resultado es posible, quizá incluso probable, pero si eres un gobierno de cualquier parte del mundo, si eres responsable de mantener la estabilidad social y la confianza pública, no puedes dar por sentado el mejor de los casos. Hay que prepararse para otras alternativas, y los preparativos, las reuniones informativas clasificadas, el seguimiento militar, la activación de la FEMA, las consultas religiosas, los protocolos de comunicación, todo ello sugiere que quienes tienen acceso a la información completa no apuestan por el mejor de los casos. 40 días. Eso es lo que tenemos. 40 días hasta que 3i Atlas alcance su máxima aproximación. 40 días para los preparativos finales, las observaciones de última hora, la planificación coordinada. 40 días hasta el 19 de diciembre de 2025, la fecha que podría marcar el día en que la humanidad confirmara que comparte la galaxia con otras inteligencias. O podría marcar el día en que observamos un cometa realmente interesante. En cualquier caso, pronto lo sabremos. El objeto se está acercando. Los telescopios están listos. El mundo está pendiente. Y sea cual sea la verdad que traiga 3i Atlas, sean cuales sean los secretos que pueda revelar, sean cuales sean las preguntas que nos obligue a afrontar, el 19 de diciembre traerá respuestas. Estemos preparados para esas respuestas o no.